La 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 y poderme enamorar. Bienvenidos y bienvenidas a Palabras para Vivir. Ya sabéis, vuestro programa de referencia para cuidar nuestra salud mental, para hablar de esos temas que son tan importantes, que hablan de la educación, de las relaciones, de nuestra salud y de vivir en el deseo al fin y al cabo. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, vamos a hablar de nuestros jóvenes, de la adolescencia, de ese crecimiento, y vamos a hablar de salud mental y adolescencia, un tema muy importante que también nos habla de la importancia, ¿no?, de cuidarnos y cuidar de nuestros jóvenes, de establecer los criterios más adecuados y de permitir que esa generación que viene a ser nuestro relevo esté en las mejores condiciones. Así que quedaros porque vamos a hablar de temas muy importantes que también están ocasionando preocupación en la población. Así que continuamos también con esas enseñanzas que nos da la poesía, esas píldoras vitales, esa sección Horizonte, donde retomamos lecturas que nos ayudan a producir un pensamiento productivo y que nos ayude a pensar las cosas desde un prisma más adecuado. Así que continuamos en la siguiente sección. Y poderme enamorar. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo que no quiero volver? Ella, cuando me habla, siempre me habla de la vida que no le dejaron hacer. Y claro, con esa convicción, ella va por la vida sin saber qué hacer con el dinero, sin saber qué hacer con su sexo, sin saber qué hacer con sus manos, sus pies. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales Don Juan Escar, donde el progreso se come los paisajes. Escribirán acaso grandes poemas y poderme enamorar. Bienvenidos y bienvenidas a Palabras para Vivir, ya sabéis, vuestro programa donde hablamos de cosas cotidianas y cosas importantes para la salud de la población, para el bienestar, para que podamos construir un espacio donde poder hablar. ¿Qué tal, Clemos? ¿Cómo estás? Muy Bienvenida. buenas. ¿Bien? Me parece muy importante, muy buenas a todos, esa cosa de construir, porque cada vez se da menos importancia a la salud mental. Ujú. Se habla mucho de los trastornos de la salud mental, pero cada vez se habla menos. O se habla de salud mental a partir de las neuronas, de las células y de las hormonas. Entonces, Sí. son, por supuesto, que van a participar. Somos carne, no carne y hueso, sino somos carne y alma, digamos. Es decir, Ujú. que efectivamente el Ujú. alma no va sin el cuerpo, la psique no va sin el cuerpo, Ajá, pero no podemos ocuparnos de uno sin ocuparnos del otro. Es claro. que no podemos hacer como si la psique no interviniese en los Ujú. acontecimientos de nuestro, porque además ya sabemos, Ujú. estamos muy sensibles a todo lo que pasa alrededor. Y en algunos casos la gente puede hablar, la gente lo puede decir, la gente, pero en otros casos todo va al cuerpo. Y que además hablar no es que resuelva las cosas, no es que decirlo todo o decir toda la verdad o ser sincero o decir lo que pienso vaya a resolver las cosas, Ajá. ¿no? El hablar es algo muy particular. Cuando hablamos nosotros de hablar es dentro de un marco, dentro del marco y con esa escucha específica. Ujú. Que no vale hablar, ¿no? El otro día alguien me decía, bueno, pero yo Sí. hablo mucho sola. Bueno, pero Bueno, sola.
Solo parece Claro, como un pero delirio, sola quiere ¿no? decir que repito siempre lo mismo, porque Ajá, claro, sola no puedo avanzar mucho. claro. No, Entonces, además que, es como un monólogo, porque no viene nadie a señalarte nada y claro, claro, claro. nada te transforma, nada te mueve ni te saca de ese mundo donde te has metido, ¿no? Ujú. Es interesante eso que dices porque, claro, no podemos reducir al ser humano a eso, a un saco de moléculas y las reacciones que tenemos fisiológicas o las reacciones que se pueden medir a través bueno, de un escáner o diferentes hormonas, etcétera, ¿no? Eso ya sería reducirnos a la nada. Y claro, en ese tema que hablas, yo me parece muy interesante y muy importante también reseñar la importancia de que lo psíquico, claro, tiene que ver con lo inconsciente y lo inconsciente tiene que ver también con esa posición que tenemos en nuestras funciones frente al paso que damos desde nosotros mismos, la familia, a la sociedad. Y ahí vemos que en ese puente puede acarrear problemas, ¿no? Si una persona no está sana, cuidada mentalmente, para permitir que otros también den ese paso, para construir un ser humano realmente que pueda O convivir con los para demás. tolerar como el otro lo va a hacer. Claro, tolerar también, claro, porque eso tiene que ver también con el crecimiento, ¿no? Ayudar que el otro constituya su propio yo y permitir que también pueda tener una vida. Y claro, ahí vemos que en ese pase, por ejemplo, en la adolescencia, que es un tema muy importante que tenemos que señalar, está habiendo muchos problemas de salud mental, ¿no? También a raíz de la pandemia, ¿no? Cuando también se apartaron de sus amigos, bueno, de esas señas de identificación, fue un proceso Bueno, difícil. pero ya hace bastante tiempo. Sí, pero Ya también, hay una generación que está un poco perdida, ¿no? Porque también reseñar en esa educación y en esa posición psíquica de los padres, que claro que es importante, que son una figura también importante para ayudarles a dar ese paso, ese puente hacia la sociedad. Y vemos que, claro, muchas veces hay problemas en la adolescencia con ese paso al sí, mundo pero donde... cuando hablabas esa dificultad en la adolescencia, yo me estaba pensando qué enferma realmente está nuestra sociedad. Ujú, Porque si nuestros jóvenes no consiguen dar el paso, si todos estos que se suicidan porque no pueden dar el paso para crecer, es decir, que no claro, pueden pasar ahí a la separación de los padres, más que los padres hacen parte de la sociedad, como claro, nosotras, como todo el mundo. Pero mm, qué enferma está la sociedad para tener su adolescencia, su futuro tan enfermo. Porque claro, si yo tengo mi futuro enfermo, es que no voy bien. ujú, No voy bien si no puedo proyectar un futuro, si no puedo pensar un futuro, y eso es lo que está pasando. Es decir, que, ¿no? Que el adolescente, que es nuestro futuro, ujú. que no queremos futuro. Claro, y también reseñar eso, la importancia de que también hay una dificultad para escucharle, ¿no? Porque pueden decir frases que, no sé, como por ejemplo cuando dicen que quieren ser niño, quieren ser niña, ¿no? Que no nos podemos quedar con la superficie de la frase, sino que eso manifiesta otras cosas detrás, ¿no? Que a ver qué quiere decir esa frase en ese niño, esa niña, ¿no? Y también que muchas veces esa incapacidad de gestión de la ira, de la sexualidad, de separarse de las figuras de los padres, a veces aparece pues mm, ciertas, ciertas autolesiones o eso, o pensamientos suicidas, ¿no? Que hablan de esa dificultad de gestión de la ira, de la Bueno, pero, agresividad, de la perdón, pero depresión. yo haría hincapié porque claro, estamos diciendo, mira lo que vemos en el adolescente, pero el adolescente lo que nos enseña es que hay algo que no va en la familia, Claro, hay claro. algo que va fatal en la familia. Ujú, Porque el niño agresivo o el joven agresivo con sus padres, ¿qué es? ¿No se llama venganza en el adulto? ¿O con el niño no se va a hablar de venganza? Que los padres tuvieron que ser o siguen siendo, ¿no? O directamente lo dejan hacer lo que quieren como si todo claro, fuese permitido, o al claro, la revés, importancia de los límites o al también. revés, Mm, como no saben decir no, dicen no ujú, todo el tiempo, o lo juzgan todo el tiempo. ujú, Están todo el tiempo juzgándolo, si está bien, si está mal, cómo lo hace, si no lo hace, cómo lo ha hecho.
Entonces, y haciendo comentarios y en general así despectivos, es decir, que tampoco hablan bien de sus hijos. Entonces, claro, hay unas consecuencias que después los hijos, claro, son agresivos con los padres. Es decir, que como el empleado con el jefe, el jefe que te machaca, que te mira, que te dice no sé qué, pues tú qué haces después, ¿no? Es decir, que tenemos que ir cuidando y la primera cosa para cuidar nuestros hijos somos nosotros, porque vemos la diferencia abismal con los padres que están en análisis. Los padres que están en análisis, que permiten a los hijos crecer, irse de la casa, tener todos los berrinches que tienen ahí para poder separarse, porque tenemos que pensar que para el ser humano es más fácil pelear, separarse peleando que con Claro, mucho amor. sí. Claro, que uno necesita pelearse para poder irse y poder criticar y que me voy porque vosotros sois unos mierdas. Y claro que el hijo lo va a decir, pero se tiene que separar. Ujú. O sea, para poder separarse tiene que pensar o pasar por ese paso, ¿no? Porque Pero también hay que hacer una una diferencia, me decisión. parece, ¿no? Porque hay una rebeldía que es muy escandalosa y que al final es para quedarse, ¿no? Que hay una pelea constante, pero al final ese hijo no se mueve de la familia. Luego hay otra pelea que a veces es más silenciosa y el hijo se puede separar o la hija de otra manera, Sí, ¿no? Que a pero veces podemos. pelean no precisamente para separarse, sino para continuar en ese lazo de ambivalencia donde culpa. Bueno, para seguir, para estar unidos por los sentimientos hostiles, ¿no? eh, Es eh, decir, que los sentimientos hostiles también pueden unirnos. Cuenta. No claro, solamente nos une el amor, nos une la posibilidad de expresar mis sentimientos hostiles con papá y mamá, que aguantan bastante, y entonces voy, ¿no? Y que son situaciones, donde hay que pedir ayuda, hay que pedir ayuda, ujú, porque tenéis que pensar que los padres no han sido formados para ser padres, no hay una escuela de padres. ujú. Han hecho que han respondido un poco como lo sentían, como les parecían, sin Claro. criterios, sin pensar lo que era un niño, sin pensar. Entonces, claro, lo han hecho ahí al tuntún y después tienen el resultado. O el criterio de su propia familia, de dónde viene. Claro, claro, Entonces, claro, claro, hay cosas, o en referencia a uno, ¿no? Que es como el criterio de lo que claro, me hubieran claro. gustado, Como que a mí mis me... No padres han quiero hecho eso repetir, ¿no? conmigo, Claro, claro, no no quiero quiero repetir repetir. esa historia y haces como todo lo Bueno, contrario y perjudicas precisamente más porque hay cosas que no te van a gustar o le vas a rechazar de ciertos criterios porque son el no, el límite que te pone y ahora pretendes hacer con tu hijo lo contrario. Entonces, claro, hay que ayudar a estructurar un pensamiento que te ayude a hacerlo más conveniente con esos hijos, que no es una palabra mágica que le diga, es tu posición como padre o como madre, que vemos que es importante porque, claro, muchas veces no se tienen en cuenta cuáles son esas funciones y hay padres que van un poco a la par de querer ser los amigos de los hijos cuando se pierde, si no, esa figura del padre, ¿no? O de la madre, esa ley que le pone los límites, o a veces es demasiado excesivo y no escucha a esa persona que tiene unas características diferentes entre hermanos o no es igual que tú, ¿no? Y tienes que ayudarle a que pueda dar ese paso de la manera más adecuada. Y a veces, pues vemos que hay muchos problemas también por eso, porque la posición de los padres, aunque hacen lo mejor que pueden, hay que revisar cuáles son las formas de pensar a ese hijo o a esa hija. Y luego eso, y luego también los adolescentes, que hay dificultad porque es un periodo difícil, donde se tienen que separar de ese primer hogar familiar y claro, luego vienen las relaciones con los chicos, con las chicas, ¿no? La sexualidad, el futuro, dar esos pasos y claro, a veces no es fácil porque es como se te mueven todos los cimientos a la persona y claro, y llegar al mundo. Vemos también que estamos en un mundo hostil, ¿no? Por la locura también de los dirigentes, ¿no? Y de la sociedad que a veces, claro, vemos que no se marcan los lugares más adecuados, pero que hay que construir también esa otra generación porque también es nuestro futuro y ayudarles a tomar las decisiones más adecuadas, que también se puedan equivocar, que puedan seguir adelante, que puedan construir su propia vida. Y para eso es de base
muy importante la salud mental, que no es solamente enfermo, porque la enfermedad habla de ese salto, ¿no? De esa llamada de atención, diciendo algo está pasando aquí que no se está haciendo de manera adecuada, que hay problemas en los que esa persona no puede desarrollar una buena salud, que están como tirando de la oreja, ¿no? Diciendo aquí está pasando algo, vamos a poner una solución a esto, ¿no? Entonces, claro, es importante esa ayuda profesional bueno, para puntualizar ciertas organizaciones familiares y, bueno, para ayudarle también, sobre todo, a hablar, que pueda poner en palabras lo que le pasa, que está manifestando con sus síntomas o con desgraciadamente, esa situación bueno, de la depresión, de la ansiedad. También estamos viendo que hay esas autolesiones, ¿no? Que, Claro, porque yo pienso, ¿no?, que los padres también, más allá de lo que hagan o digan, quiero decir, sobre los hijos directamente, son un modelo. Sea, cuando yo veo a mi madre sufrir, cuando veo a mi padre sufrir, que sea por las razones que sean, mm, que hay hijos que ven los padres sufrir todo el tiempo. Entonces, claro, ¿qué vida van a querer hacer? Porque claro, dice, eso es la vida, mm, eso es el amor, o de ver cómo se llaman los padres, o cuando ya la mayoría están separados. sí, Entonces, eso es. Y todas las historias que he escuchado de lo que dicen los padres de su propia vida, mm, que parece que no hay ningún camino de felicidad. Entonces, claro, pues, ¿qué futuro? Porque, claro, si el padre trabaja, desarrolla su propia vida, más allá de que no se ocupa mucho de los hijos y todo eso, pero está enseñando que él es un apasionado de la vida, que quiere hacer cosas. Entonces, claro, uno después se va a quejar porque mi papá no se ocupó de mí, estaba solamente interesado por su trabajo, pero por siempre lo se menos queja. sabía. Siempre se queja, ¿no? Que uno siempre se queja de que el otro lo pueda hacer mejor, pero que son cosas también infantiles que el niño siempre quiere más, ¿no? Entonces hay que mostrarle que, que el amor no tiene que ver con estar más tiempo, más juntos, sino con la calidad, ¿no? De lo que le transmites, del deseo, como tú dices, Bueno, ¿no? pero que También, es y verdad de... que después, pero por lo menos he enseñado que se interesaba por algo, que eso me parece fundamental. Mm, Que después el señor no haya podido ser el padre o sentarse y escuchar al hijo, Eso es. Pero puede claro, ser que eso también es lo pasa. importante, claro, eso es lo importante, que puedas escuchar lo que puedas hablar. A mí me parece que lo importante, perdón Laura, claro que es importante, pero que es muy difícil escuchar a tu propio hijo. Es que Por es eso muy está el difícil. psicoanálisis, ¿no? Para Ya, ayudarnos a claro, escuchar. pero que lo más importante, yo creo, es enseñar que papá y mamá han podido hacer una vida. Ujú. Por lo menos, no les han podido escuchar o les han escuchado con ese oído que les quiere controlar o quiere ese hijo que también ellos tienen sueños y dicen, no, me gustaría que mi hijo, me gustaría, además sueños que a veces no han formulado exactamente, pero que se transmiten al hijo. No solamente se Tienen que ver, transmite lo que digo, ¿no? pero que tienen que ver con sus propias frustraciones, ¿no? Entonces es muy importante O con sus cuidarnos de propias nuestros ilusiones, o deseos. con sus propias ilusiones. Entonces, claro, dicen, ¿no? Que me gustaría que el hijo hiciese eso, pero claro, es importante que los padres puedan enseñar que ellos son felices o que algo de la vida están haciendo, que algo de vivir. Claro, cuidar de uno sería cuidar también del otro, porque si uno está bien posicionado y Bueno, con su pero ahí deseo, das pues también en el el otro, clavo, mm, ¿no? Acuérdate que hay gente que es capaz de cortarse los brazos para que nadie pueda aprovechar de su trabajo. mm, Es decir, que el ser humano, ¿no? Que hay algunos que son capaces para que los hijos no se puedan aprovechar de su riqueza, no ganan un duro, por ejemplo, que sería lo mismo. Es decir, que tenemos que analizarnos para aprender a amar, para aprender algo de la generosidad, porque lo queremos todo para nosotros y no queremos dar nada a nadie. mm, Entonces, eso es una enfermedad grave. Que claro. después decimos nuestros hijos, bueno, pero ¿qué le has dado? Lo mínimo, la Mm, comida y lo mínimo le has dado. Es como que está bien, hay unos que crecen solos, también hay que decirlo eso, ¿no? Hay unos hijos que crecen casi solos.
que da lo mismo, que hay algo que no se sabe por dónde pasa, hay algún deseo en ellos y van creciendo, que es más allá de los obstáculos, que ellos, ¿no? Que hay un deseo de vivir que está ahí más allá de sus articulaciones Pues, ahí aparentes, ¿no? pero eso es porque te transmiten el vivir en el deseo, Claro, a pero pueden pesar de haberlo todo. aprendido en otro lugar que con papá Claro, y mamá. claro, claro. Por eso es importante también que la sociedad también y que cada uno de nosotros nos cuidemos y que también la educación es grupal. Que cada uno va a transmitir a personas que tenemos alrededor más jóvenes, pues nuestra posición, nuestro deseo de vivir, esos límites, ¿no? Y ese estar sujeto a la vida y bueno, al trabajo, al amor y somos siempre un espejo para los otros. Así que vamos a cuidarnos por dentro también para mostrar que también se puede hacer las cosas de manera diferente y que bueno, que hay cosas que se hacen bien y que hay otras que bueno, que se pueden cambiar un poco y que somos también el espejo de Y otros. Así además que una que responsabilidad. hacerlo para después sentirse bien uno. Ujú, claro. Porque claro, si yo sé que hice lo mejor que pude y que me di todos los instrumentos para hacerlo bien, pues después el hijo me va a reprochar, pero yo sé que lo que hice, ¿no? E hice con todos los instrumentos posibles. Entonces, que, ¿no? Yo creo que eso también es A importante. veces ese reproche es como una demanda de amor, ¿no? También, también. Claro, que por eso, que siempre un hijo quiere más, pero también tiene que haber esa ley del padre, ¿no? Ese límite donde el amor también tiene que ver con despegarnos un poco y ayudarles a que puedan crecer, que no es tanto dar y dar, ¿no? Que ahí está esa cuestión que es muy importante también para forjar también el amor en uno. Muy bien. Así que estupendo, pues nos vemos la próxima y La próxima seguimos semana, muy bien. conversando. Estupendo. Muy Genial, bien, muy bien. muchas gracias. Buena semana, Laura. Un Mana, abrazo a chao. todos. y poderme enamorar. Bueno, esta semana me habéis pillado leyendo un texto muy interesante de la obra de Sigmund Freud que nos va a hablar de la situación de la familia, ¿no? Y de cómo las personas tenemos ciertas fantasías y cómo nos cuesta también, digamos, que dar ese paso de la familia al mundo, ¿no? Y cómo surgen ahí diferentes, incluso vemos en las novelas y también en los cómics, ¿no? La figura del héroe. Vamos a ver qué interesante. Bueno, el fragmento que os traigo es extraído de la novela familiar del neurótico, que es un texto de 1908 de Sigmund Freud. Cuando el individuo, a medida de su crecimiento, libérase de la autoridad de sus padres, incurre en una de las consecuencias más necesarias, aunque también una de las más dolorosas que el curso de su desarrollo le acarrea. Es absolutamente inevitable que dicha liberación se lleve a cabo al punto que debe ser sido cumplida en determinada medida por todo aquel que haya alcanzado un estado normal. Hasta el progreso mismo de la sociedad reposa esencialmente sobre esta posición de las generaciones sucesivas. Por otra parte, existe cierta clase de neuróticos cuyo estado se halla evidentemente condicionado por el fracaso ante dicha tarea. Para el niño pequeño, los padres son, al principio, la única autoridad y la fuente de toda fe. El deseo más intenso y decisivo de esos años infantiles es el de llegar a parecérseles, es decir, al progenitor del propio sexo. El deseo de llegar a ser grande como el padre y la madre. Pero a medida que progresa el desarrollo intelectual, es inevitable que el niño descubra poco a poco las verdaderas categorías a las cuales sus padres pertenecen. Ya deja de idealizarlos. Conoce a otros padres, los compara con los propios y llega así a dudar de las cualidades únicas e incomparables que les había adjudicado. Pequeñas experiencias de su vida infantil que despiertan en él un sentimiento de disconformidad, lo incitan a emprender la crítica de los padres y aprovechar, en apoyo de esta actitud contra ellos, la ya adquirida noción de que otros padres son, en muchos sentidos, preferibles a los suyos. La psicología de la neurosis nos ha enseñado que a este resultado coadyuvan, entre otros factores, los más intensos impulsos de rivalidad sexual.
Las ocasiones que los motivan tienen por tema, evidentemente, el sentimiento de ser despreciado. Son frecuentísimas las oportunidades en las cuales el niño es menospreciado o que por lo menos se siente menospreciado, en las cuales siente que uno no recibe el pleno amor de sus padres o principalmente lamenta tener que compartirlo con hermanos y hermanas. La sensación de que su propio afecto no es plenamente retribuido se desahoga entonces en la idea, a menudo consciente, recordada desde la más temprana infancia, de ser un hijastro o un hijo adoptivo. Numerosas personas que no han llegado a la neurosis recuerdan a menudo ocasiones de esta especie, en las cuales, influidos generalmente por alguna lectura, interpretaron así las actitudes hostiles de los padres y reaccionaron en consecuencia. Ya aquí se evidencia, empero, la influencia del sexo, pues el varón se inclina mucho más a desplegar impulsos hostiles contra el padre, más que contra la madre, y mucho más también a liberarse de aquel que de esta, a liberarse del padre que de la madre. A este respecto, la actividad imaginativa de la niña tiende a ser mucho más atenuada. Esos impulsos psíquicos de la infancia, conscientemente recordados, nos ofrecen el factor que ha de permitirnos comprender el mito del nacimiento del héroe. Ahí vemos cómo, por qué se señala tanto, ¿no?, en diferentes obras, ¿no?, esa cuestión con los héroes, ¿no?, tiene que ver con ese entramado familiar, con esa fantasía correspondiente a esos primeros amores que son los padres, ¿no? Así que muy interesante esta exposición de esa novela familiar donde en todo se tejen las mismas fantasías y donde en todo se teje esa misma circunstancia que es ese amor hacia la madre y esa ambivalencia hacia el padre, y bueno, y eso va a ser la sede de nuestro paso a la civilización, ¿no?, donde vamos a tener que sustituir a esos padres por otros, pero vemos que es un camino que a veces no se hace de una manera pues bueno, sin ocasionar a veces ciertas retenciones en ese lugar, ¿no?, porque vemos que es un paso que hay que dar para la civilización, pero cuesta, ¿no?, separarse de ese ideal de los padres y entrar en el mundo. Por eso la adolescencia es una época pues a veces un poco más sensible, donde a veces se necesita de una ayuda profesional para ayudar a elaborar todas estas cosas que nos pasan a todos, pero que a veces se complejizan por ese quedarse anclado también en ese lugar infantil y esa dificultad de dar ese paso a hacernos adultos. Así que si queréis consultar, pues podéis consultar también a la consulta de los psicoanalistas Grupo Cero, que son profesionales con una formación muy específica, continua, con supervisiones de caso, también con análisis personal y bueno, tenemos una formación muy exigente, ¿no?, muy especializada, así que bueno, que continuamos la próxima, y si queréis tomar una cita, pues podéis llamar, informaros, preguntar cualquier cuestión, que ya sabéis que también en el programa hay un correo abierto que es palabrasparavivir@torremolinostv.com, donde podéis hacer cualquier sugerencia, comentario. Estamos abiertas las puertas a ese saber, a ese conocimiento y ayudarnos a vivir mejor. Así que continuamos la próxima. Gracias.